esta área probablemente, si bien tenemos el aspecto comunitario a través de sus parroquianos, a través de sus familias, hay un aspecto que no lo tienen, ni yo tampoco, porque vivo como consagrada. Desde es el aspecto de intimidad. Y de ahí tenemos que tener mucho más cuidado de trabajar nosotros mismos. Por ejemplo, si uno de ustedes es muy mal genioso, yo soy de México, y si uso palabras muy mexicanas, si ustedes son muy enojones, si ustedes estuvieran casados, la esposa no los dejaría que fueran tan enojones. ¿Por qué? Porque se iba a pelear con ustedes, les iba a discutir con ustedes, iban a tener ese choque hasta que poco a poco el carácter se fuera moldeando, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Con los parroquianos, con las familias, con sus hermanos sacerdotes, no viven las 24 horas al día. Entonces es fácil fingir que estamos trabajando un área humana de nuestra vida sin estarla trabajando. Puedes fingir que estás feliz con tu vocación para que te vean tus parroquianos. Puedes fingir que eres espiritual. Puedes fingir lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque son pocos momentos que tú tienes con ellos. ¿Cuántas veces no han ido a ministrar y son infelices totalmente y están con una sonrisa y sus parroquianos creen que son unos sacerdotes muy felices, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Que tiene que ser compromiso personal de ustedes el trabajar las áreas humanas necesarias para que vivan en plenitud el don tan hermoso del sacerdocio. Entonces, esa es el área que necesitamos trabajar. Ver que somos personas humanas, ¿no? Sí, vivimos en el ambiente espiritual y queremos llevar a ese nivel de espiritualidad, pero si no trabajamos nuestra parte humana, no vamos a dar el fruto que Dios quiere en cada uno de ustedes. Porque a veces, y Él hace su obra, Él la hace a pesar de ustedes, pero qué lindo que Él hiciera la obra en sus vidas con ustedes mismos. Si los que ya vivieron el retiro de Conquistando, el retiro, a lo mejor tuvieron esa experiencia hermosa de transformar de sus vidas. Si no lo han vivido, los invito a que lo hagan cuando ustedes puedan. Pero, ¿por qué te lleva a una transformación espiritual tan elevada? Porque inician trabajando áreas humanas que nunca las habían visto. Porque empiezas desde que fuiste creado en el vientre materno, a sanar con una terapia breve sistémica todas esas áreas de tu vida, como humano, como persona, como Eugenio, como José, como Walter. Entonces, a través de eso, se puede abrir para que el Señor obre y haga su obra en cada uno de ustedes y a través de ustedes. Pero es necesario ver nuestra vida, ver nuestras heridas, vernos como humanos, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Traen una carga que la sociedad les ha dado, que es muy mala, donde ponen al Padrecito por arriba, ponen al Padrecito en el cielo, literalmente. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros vivir esos estándares, a veces fingimos vivir ahí arriba, vivir como el Padrecito que está en el cielo, y no nos damos cuenta de todo el trabajo individual que tenemos que hacer en nuestra persona, con nuestras heridas, con lo que tenemos. Y lo vemos como signo de debilidad. Por ejemplo, yo les hablo de mi diócesis. Acabo de terminar, tuvimos el retiro hacen 4 retiros al año diocesanos y participé en el último. Y era lo que hablábamos en ese retiro. Yo siempre hablo de la parte humana y psicológica del sacerdocio. Entonces, te hace hacer una diferencia entre yo, sacerdote, y el yo humano. Y hermano, no puede haber la dualidad. Ni siquiera Jesús vivió en una dualidad. Somos toda una persona. Y hay un tema muy tabú, por ejemplo, terapia. Vemos inclusive a sus hermanos sacerdotes que
que van a terapia, hasta ustedes se asustan. Decir, no, está loco el padrecito, por eso va a terapia. No, es porque tenemos que trabajar las áreas necesarias de nuestras vidas para poder complementar, ¿no? Es por desgracia esa carga que viene con su misma vocación. Él viene de que la gente los espera vivir de una forma, y entonces ustedes se enfocan a vivir de esa forma y se separan de en verdad quiénes son, ¿no? Entonces Dios quiere hacer su obra a través de ustedes, sí, y esa obra la hace a través de muchas personas, ¿no? A través de mucha gente, y este es un don muy grande del retiro de Conquistando las Naciones, porque te sana esa área humana para que puedas crecer en todo lo demás, pero te ve a ti con la persona que tú necesitas, con lo que tú eres. Te ve un Dios personal, a ti que te llamó a través de tanto tiempo, a través de tantos procesos únicos. Cada uno de ustedes es un proceso único en la historia de salvación. Entonces, ese proceso único no se tiene que alejar de tu relación personal con el Señor. Sin embargo, a veces todo se vuelve sistémico, porque tienen la junta tal hora, tienen la misa tal hora, tienen la hora santa tal hora. Y eso se pierde con el tiempo. Y como les digo, lo sé por experiencia. Fui religiosa 14 años. Y llega un momento donde las oraciones se vuelven simplemente un cumplir. La celebración de la misa se vuelve el cumplir. Porque estoy ocupado, porque lo tengo que hacer. Y probablemente estoy viendo hasta qué tengo que hacer después. Estás celebrando la misa y pensando qué es lo que tengo después. Tengo que lidiar con un grupo de jóvenes, tengo que lidiar con este grupo, tengo una junta con el obispo, tengo este problema en la parroquia. Entonces ni siquiera nos centramos en lo que están haciendo en su vida espiritual. Y como les digo, ese es un tema totalmente diferente, porque yo me quiero adentrar al área humana. Y si ustedes pueden centrar en el área humana, créanme que van a caminar mejor en el área espiritual. Hay todos lo han escuchado sobre la pirámide de Maslow, y nos habla de los puntos que tenemos que tener cubiertos, ¿no? Primero, las necesidades básicas. Después, la seguridad, las necesidades sociales, la necesidad de estima, y después viene la autorrealización. Entonces, vamos a iniciar por lo básico. Tienen esquemas de dormir, tienen esquemas de tener sus comidas a las horas, tienen esquemas que aunque tengan que hacer 1000 cosas, se dan un tiempo para ustedes, un tiempo de oración, pero oración centrada en mí, ¿no? Eugenio, yo, Señor, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos este día, Señor? ¿Cómo voy yo en mi relación contigo, Señor? Señor, yo vengo cargando esto desde siempre. Ayúdame, pero esa ayuda no solo va a venir por el Espíritu Santo, ¿no? Es necesario hacer procesos y no tenerles miedo. Quizá necesitamos ayuda psicológica, que sería, si en mis manos estuviera, de verdad, todos los sacerdotes debieran de llevar un acompañamiento espiritual acompañado de psicología, porque no nos podemos desprender. Entonces, todas las áreas humanas que venimos cargando, tenemos que abrirlas a Dios para que los transforme, pero poniendo de nuestra parte, analizándonos sinceramente qué es lo que traemos. Por ejemplo, y ver las áreas repetitivas. Un examen de conciencia, a veces lo centramos, simplemente lo enseñamos, ¿no? Decimos, todos tienen que hacer un examen de conciencia. No, yo tengo que hacer un examen de conciencia. Y hacer un examen de conciencia diario. ¿De qué sirve? Sirve a lo que la psicología le llama diarios terapéuticos. O sea, el escribir es enfocarnos en todo lo que necesitamos trabajar y en lo que vemos para captarnos diferentes actitudes que necesitamos trabajar. Por ejemplo, si tú
si tu párroco, si tú eres vicario y tu párroco te dice que eres muy mal genioso, vámonos de nuevo con el mal genio, eres muy mal genioso. Y en la parroquia las viejitas dicen que eres un padre muy enojón. Y en tu casa te dicen que eres muy enojón. Y tu papá te dice que eres muy enojón. Si viene de tantas formas, ¿qué significa? Que en realidad eres muy enojón. Pero nadie es enojón por nada. Sino, entonces ahí se tienen que hacer ejercicios de adentrarnos a ver qué es lo que nos falta. ¿Qué de esas 5 partes nos faltan? Porque son tan necesarias en nuestra vida que algo nos falta, ¿verdad? Y si algo nos falta, no somos plenos. Ahora, una de las partes que tenemos que aprender es que no solo basta no hacer las cosas. Tenemos que hacer cosas. Tenemos que estar plenos en todos los sentidos. Por ejemplo, la castidad tiene sentido si fuera solo una negación. No. Hay mucha gente que no tiene sexo simplemente porque no quiere. Hay matrimonios incluso que no tienen sexo, que no tienen una vida sexual por muchas razones. Hay gente que lo escoge, hay gente que por problemas físicos incluso no puede tener sexualidad. Entonces, si la castidad simplemente se envuelve una negación, es un vacío. Es un vacío. Entonces, ¿qué tiene que ser la castidad? La castidad es abrazar ese todo, que Dios llene por completo tu cuerpo y tu alma. ¿Y se puede lograr? Sí, se puede lograr. Y se logra con 2 pautas. Nuestro cuerpo es un mapa, incluso físicamente es un mapa. En una relación sexual, en una posición sexual, en la posición que ustedes imaginen, siempre el hombre y la mujer tienen 2 roles. Y ese rol es nuestro mapa, el mapa que Dios nos dio. Él nos creó como seres sexuados para poder expresar a lo que estamos llamados. La posición de la mujer, nosotras siempre recibimos y damos. En cualquier posición sexual, la mujer recibe y da. Y ese dar vida no necesariamente es a través de hijos biológicos. Por ejemplo, como les decía, yo vivo en castidad, soy virgen consagrada. Y eso no significa que no sea fructífera. Soy fructífera cuando me doy, cuando me entrego por completo, ¿verdad? Y el hombre, ustedes tienen el dar y el proteger. El hombre siempre se protege, siempre protege y siempre da. Una de las primeras preguntas cuando doy terapia sexual, terapia de matrimonios, inicio con preguntas sexuales, porque de ahí se enfoca en toda la cuestión espiritual, psicológica, en todo lo demás, ¿no? Pero una de las preguntas es, ¿cuáles son sus posiciones sexuales? Y te dice mucho. Si el hombre no está abrazando a la mujer cuando tiene relaciones sexuales, no le está amando, simplemente se está satisfaciendo biológicamente, así de plano. O sea, se está quitando las ganas, pero no hay ese deseo de proteger, ¿no? Entonces, ustedes, hermanos, están llamados a la plenitud, y esa plenitud solo la van a encontrar con 2 cosas. Cuando vivan la plenitud humana que el Señor les ha llamado a través de su sexualidad, de crear los hombres, ¿no? Y esa creación de hombres va con 2 puntos. Ustedes están llamados a ser padres espirituales. Ustedes pueden ser párrocos y pueden no ser padres espirituales, porque el ser padre espiritual conlleva muchas otras cosas. Ustedes pueden hacer su ministerio eficientemente, humanamente, lo pueden hacer sin entregarse por completo, sin entregar el corazón. Hacerlo simplemente como administradores. A lo mejor hay alguno de ustedes que sea muy buen administrador, pero eso no te hace un buen sacerdote. Puede ser que tengas dones grandísimos de organización, pero eso no te hace un buen sacerdote. Te hace muy bueno para organizar, muy bueno para administrar. Puedes tener a toda la gente que te sigue y te quiera,
Y eso no te hace un buen sacerdote. ¿Qué te hace un buen sacerdote? Los dos puntos que referimos todo a la sexualidad. El ser padre y esposo. Entonces, están llamados a ser padres. Y si no tienen hijos biológicos, ¿qué pasa? ¿Van a estar insatisfechos? ¿Van a no estar plenos? ¿Cómo se llena eso? Al ser padres espirituales. Y el ser padres espirituales, hermanos, es literalmente una decisión que ustedes tienen en sus manos. Ustedes pueden servir en sus parroquias, pueden servir en sus comunidades sin dar esa paternidad espiritual a las almas. Entonces, la única forma que ustedes puedan vivir en plenitud sus necesidades humanas, como lo veíamos ahorita, es con esas dos áreas. Entonces, si tú no eres padre espiritual, vas a estar vacío. Va a haber un área en tu vida faltante. Y por ahí viene la otra parte. La relación esponsal. Dios no se contradice. Dios creó al hombre para eso, para proteger y darse, para ser padre y esposo. Entonces, ¿qué dijo Dios? Llamo a todos los hombres a ser padres y esposo, menos a los sacerdotes. Ellos no, ellos que sean el padrecito que esté en el cielo, que se deshumanice de sus necesidades propias. No, Dios no actúa así. Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios que te llama a la plenitud. Él no te va a dejar con una vida en el aire. Él te va a llamar precisamente a que vivas en esa vida plena, en esa entrega plena humanamente también, donde puedas saciar todas tus necesidades, no solo en el aire, no solo con la Eucaristía. Sí, la Eucaristía llena nuestra alma, llena nuestro espíritu, pero también son necesarias estas necesidades básicas humanas de las que les hablaba. Entonces, tenemos la paternidad espiritual y viene la relación esponsal. Si no tienes una relación esponsal con tu esposa, la iglesia, si no te sientes esposo, vas a ser infiel. Vas a ser infiel o vas a ser una persona que no está satisfecha. Porque estamos llamados todos a satisfacer esas necesidades. Es decir, lo que les trato de decir, que ustedes no están exentos de estas necesidades. Y lo he visto paso a paso. Soy parte del grupo que trabaja con casos de abusos. Y para mí, como psicóloga, es literalmente un enigma el entender. A veces tuve 2 casos de sacerdotes que cometieron abuso, que literalmente no había patología. No había patología en él, por más exámenes que le hicieron, por más de todo, no había patología. Entonces, ¿cómo él fue capaz de abusar si no hay patología? La respuesta a través de la psicología no la pude encontrar. La respuesta la encontré a través de eso, de entender que si las partes básicas de nosotros no están saciados, las vamos a llenar con cualquier otro cochinero. Porque si tú no te sientes padre y esposo, tú tienes que relacionarte. Entonces, si no te relacionas como se debe, te vas a terminar relacionando de una forma que no es correcta. Si no aprendes a tener relaciones sanas, si tú te aíslas por miedo, que nos podemos ir de los 2 lados, ¿no? Por miedo se pueden alejar de su gente, alejar del cariño que necesitan, del cuidado que necesitan, de relacionarse. Se pueden alejar de eso por miedo. Y por el otro lado, se pueden relacionar de más. Entonces no están llamados a ser seres sin relaciones. Están llamados a ser seres con relaciones ordenadas. Porque como les digo,
Si el rol de esposo lo tienes con la iglesia, no lo vas a tener con una mujer. Porque toda tu mente, tu corazón va a estar enfocado en que sí soy esposo. No hay un vacío que lo vas a llenar con la primera que se te atraviese. Porque vas a estar llenando esa área humana que es necesaria llenar para tu plenitud con lo que es correcto. Y ahí viene la paternidad. Conozco sacerdotes que han dejado el sacerdocio porque quieren ser padres. Quieren ser padres. Y hermanos, eso no es no haber entendido lo que era el sacerdocio. Porque si entendieras que el sacerdocio está llamado a la paternidad espiritual plena, no te haría falta una paternidad biológica si la vivieras en plenitud. Entonces, ¿a qué les llamo con todo esto? Que es necesario trabajar nuestra humanidad para poder tener relaciones sanas, ordenadas y necesarias. Porque nos vamos de un lado por el uno o por el otro. O tenemos relaciones desordenadas que tarde o temprano el que juega con fuego se va a quemar. Tarde o temprano. Entonces podemos tenerlo desordenadas o podemos no tenerlas. Y esa carencia te va a hacer que en un momento revientes y vas a agarrar lo que sea para llenar ese vacío. Entonces, las dos cosas, la negación de la necesidad o la necesidad desordenada, las dos cosas son un problema. Son un problema. ¿Por qué? Porque vas a llenar las necesidades que tienes con algo que en realidad no te va a llenar. Te va a causar mayor problema. Entonces, ¿qué pasa? En la diaria convivencia, ustedes tienen que aprender a llenar esas necesidades humanas ordenadamente. ¿Cuántos han sufrido de soledad? ¿Cuántos de ustedes están sufriendo soledad? Ansiedad, depresión, ese que no puedas dormir por las noches, ese sinsentido en el caminar, no necesariamente es algo espiritual. A lo mejor rezas, tienes una vida de oración activa y aún así te sientes vacío. Aún así sientes que algo falta. Porque tendemos mucho a trabajar lo humano, lo espiritual, y no trabajamos lo humano. O por el otro lado trabajamos mucho lo humano y se nos va lo espiritual. Entonces lo tenemos hecho como con el mismo Jesús. Todo Dios y todo hombre. Todo Dios y todo hombre. Entonces, el sacerdocio te da una transformación espiritual. Sacerdote para siempre, ¿verdad? Entonces, pero en esa transformación, Dios del don, ustedes lo reciben y al mismo tiempo ustedes se convierten en don. Ustedes se convierten en ese don. Por eso el título le decía al Padre, don con minúscula. Porque ese don son ustedes. Ahora, tienen dos opciones. Pueden seguir mediocremente dándose como son. Con todas las fallas, con todas las carencias que me aguantan. Uno de los sacerdotes que estuve tratando en terapia es con el que menos se podía avanzar y se van a dar cuenta por qué. En la segunda sesión me dice, es que yo soy así. Y le digo, pero tú eres así y vas a trabajar. No, es que yo soy así y me tienen que aceptar como soy. Entonces, hasta ahí llegó nuestras sesiones, ¿no? Porque alguien que no quiere trabajar, no se puede. Le digo, hasta ahorita Dios no ha dado el don infuso de la sanación emocional en un instante, si no lo trabajamos, si no lo aceptamos, ¿no? Entonces, es muy importante aprender a reconocer quiénes somos sin temor para transformarlo. No nos podemos quedar solo en el reconocer.
Yo tengo estas fallas, yo tengo estos problemas. Señor, ¿cómo lo hacemos? Y a veces las buenas intenciones no son suficientes. No son suficientes. Y ustedes son especialistas en esto. Todo lo que yo les estoy diciendo, ustedes ya lo han escuchado, ya lo han hablado, ya lo han dicho. Es muy difícil hablarle a sacerdotes porque lo saben todo, ¿verdad? Pero el problema es trabajarlo todo. Cuando yo voy a terapia, en las primeras sesiones, muchos me dicen, ¿y por qué vas a terapia si eres psicólogo? ¿Verdad? Precisamente porque necesito ayuda. ¿Cuántos de ustedes están sin un director espiritual? ¿O están con un director espiritual que no lo llevan por completo? Que simplemente lo hacen porque lo tienen que hacer. Porque sé que tengo que tener un director espiritual, pero en verdad me abro, en verdad busco transformar mi vida. Ese es otro punto. Ese es otro punto muy diferente, ¿verdad? Entonces, una cosa es querer sanar y la otra cosa es querer trabajar para poder sanar. Y eso requiere su esfuerzo. Pero hermanos, al final de los días, ustedes no van a llegar al cielo y decirle al Señor, abrí 2 nuevas parroquias, hice una capilla de adoración, hice un festival parroquial buenísimo, sacamos tanto dinero del festival parroquial. No. Al final de nuestros días seremos juzgados en el amor, lo dice San Juan de la Cruz. Y ese amor empieza con nosotros. No podemos tratar de transformar las vidas de nuestros parroquianos si no lo hacemos nosotros. Si no se transforman ustedes primero, ¿cómo lo van a hacer por fuera? Pero les digo, por la misma presión social, por la forma de vida, siempre se hace esa deshumanización. El sacerdote por el cielo, ¿no? El sacerdote es humano y necesita trabajar sus áreas. Ese es el punto, que necesitan trabajar sus áreas para poder vivir una vida espiritual más grande. Y esas áreas se trabajan con esfuerzo, con esfuerzo y con el reconocimiento de nuestras faltas. ¿Qué sería de nosotros, y me cuento entre eso, si sinceramente hiciéramos reconocimiento de las áreas que necesitamos de trabajar y trabajarlas? Señor, tengo esto, cargo con esto. Ayúdame, pero yo voy a trabajar, no hazlo, yo lo trabajo. Una de mis pacientes llegó que tenía un burnout, le dicen en inglés, o sea que se queman de tanto trabajo, se queman en burnout. Y ella es doctora en psicología especializada en burnout. Esa era su especialización y era de lo que cabía. Entonces, ustedes sacerdotes están llamados a guiar almas. Y necesitan guía. Sí necesitan guía. Espiritual y humana. Las dos cosas. Entonces, no porque sea lo que se dedican, se puede decir, ya lo hicieron, ¿verdad? Y es por eso que en este movimiento es algo que me fascina, de que los laicos se vuelven un reto para nosotros. Porque a veces el laico trabaja sus áreas mejores y más rápidas. ¿Cuántos de ustedes hacen oración, verdadera oración? No nomás porque es obligación la liturgia de las horas, sino orar, hablar con Dios. O se ha reducido a ritos nuestra vida. ¿Cuántas veces vemos que nuestros laicos ayunan? ¿Tú ayunas? Nos acostumbramos. Cuando tú vives alrededor de todas estas áreas, te acostumbras a Dios, te acostumbras a la obra de Dios y se vuelve una tarea más.
Algo de lo que, como les decía, acabo de terminar una semana de retiro sacerdotal y el lunes empiezo otra. Algo de lo que me fascina es que cuando están aquí, es una casa de retiro donde vivo, ellos se quitan las máscaras. Se quitan las máscaras para convivir y por eso es tan importante tener una comunidad fraternal como la tienen ustedes. Es muy importante que convivan con sus hermanos sacerdotes sin máscaras, que convivan con las necesidades que tienen. A ver, hermano, ando batallando con esto. Tú has batallado con esto. Pero por eso es tan importante que sean hermanos. Que sean hermanos, que tengan un hermano primero, porque solo un sacerdote te va a entender en verdad. Le puedes contar a un laico, ¿sí? Pero ¿quién vive esa vocación como tú? Solo un sacerdote. Solo un sacerdote la puede ver del área donde tú la ves, del área donde tú la vivas. Entonces, por eso tenemos que tener esas relaciones de hermandad, donde tú puedas confiar y te puedas expresar. Y tengas que vivir lo que les decía ahorita, la pirámide de necesidades. O sea, en eso va. Y a veces creemos, se van hasta la quinta, se van hasta la autorrealización. Ya soy sacerdote, ya llegué, ya la hice. Y todas las otras 4, ¿cómo andas con esas 4? ¿Cómo andas con las necesidades básicas? ¿Duermes bien? ¿Te alimentas bien? ¿Tienes algún hobby? ¿Tienes algo donde te puedas relajar? Algo donde puedas ser tú, José, Francisco, Armando, donde puedas ser tú. Donde no seas la careta que te han puesto en tu parroquia, sino donde seas tú. La seguridad. Tienes seguridad, te sientes seguro. Las necesidades sociales, como les decía, muy importante la convivencia. Somos seres comunitarios. Esa convivencia ordenada, ¿no? Y la necesidad de estima también es una necesidad. Es una necesidad clave para llegar a la autorrealización. Pero a veces, después de que te ordenas, ya hasta ahí llegué, ¿no? O sea, como si la meta fuera esa. La meta no es esa. La meta no fue tu ordenación. La ordenación fue la transformación en lo que ahora tú eres. Y con esa nueva identidad que Dios te dio, con la purificación de tu don, el que tú le estás dando a Dios, no el que Él te da a ti, sino el que tú le das a Él, ahí sí, caminar y llegar a la plenitud, llegar a la salvación. Hermanos, ¿cuántos de ustedes están luchando por la salvación? No basta con hablar de Dios, no basta con trabajar para Dios, no basta. Puedes pasar toda tu vida trabajando para Él y hablando de Él sin tener una relación con Él. Entonces, ¿por qué Conquistando es capaz de transformar el sacerdocio? Porque viene y sana todas las áreas humanas. Viene y sana desde el vientre materno, todo el desarrollo hasta llegar al momento en el que te encuentras. Por eso los que aún no han vivido el retiro verdaderamente busquen hacerlo. Es algo muy necesario. Porque nos ayuda a trabajar, como les decía, todas estas áreas humanas, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener una vida de orden, donde trabajemos nuestras áreas específicas. Al que más se le da, más se le pide. Entonces, las opciones son de ustedes. En verdad les digo, el sacerdocio puede llenar la plenitud de la vida de ustedes. Pueden sentirse verdaderamente plenos, verdaderamente autorrealizados. No es un llamado al vacío, es un llamado a la plenitud. Y eso
¿En qué se basa? En el trabajo. O sea, Dios no se los dio infuso, sino que al igual que todas las almas, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo y hay que trabajarlo en orden, porque Dios es un Dios de orden, ¿no? Entonces, vernos como en realidad somos. Y eso solo lo puedes hacer tú. Tú lo puedes hacer. Y si esta noche yo les pudiera pedir una tarea, sería que antes de dormirse, véanse en un espejo. No vean lo viejito que se están poniendo, las arrugas. No vean lo viejito. Véanse en un espejo y piensen, este soy. Y quédense 2 minutos viéndose al espejo. Es un pequeño ejercicio externo que nos ayuda a vernos interiormente. Y así como eso lo vas a hacer un momento en el espejo, ojalá eso fuera un ejercicio que lo hicieras diario. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me veo? ¿Qué me falta? ¿Qué siento? Entonces, ¿de qué se trata todo esto? De ponernos atención en nuestra humanidad. Porque mucho se habla, tienes que dejar todo, tienes que amar al prójimo, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Tienes que. Tienen la presión del mundo sobre ustedes. Que porque si saludas porque saludas, si no saludas porque no saludas, si abrazas porque abrazas mucho, si no abrazas porque no abrazas mucho. O sea, tienen la presión del mundo entero. Pero es necesario abrazar su humanidad y así adentrarnos a ver cuáles son las necesidades que tenemos, las necesidades verdaderas. ¿Qué estoy pasando? ¿Qué estoy sufriendo? ¿Qué me falta? ¿Con qué batallo? Pónganse atención a ustedes. ¿Es necesario entregarse a los demás? Claro que es necesario entregarse a los demás. Pero no a pesar de nosotros mismos, sino con ustedes mismos. Entonces, quieren hacer un bien para sus parroquias, para sus diócesis, para la gente con la que ministran. Inicien con ustedes mismos. Inicien trabajando su humanidad, trabajando sus fallas, ordenando su vida. Como les digo, es tan importante orden en su vida. Que tener una relación con los laicos, claro que tener una relación con los laicos ordenada. Hay que tener orden en las vidas. ¿Cuántos de ustedes en verdad llevan un horario de su estilo de vida? Muy pocos. Puedes tener un horario de las citas que tienes, pero tu dimensión no se basa en lo que haces, se basa en lo que eres. Es importante lo que haces, sí, pero también lo que eres. Así como tienen horarios para las citas, para las cosas que hacer, háganse horarios para ustedes. Háganse horarios donde puedan tener momentos para ustedes. Y no es egoísmo, es trabajar en ustedes. Ahora, incluso en el cuidado de su salud, en el cuidado mental, los niveles los niveles de ansiedad, los niveles de depresión, o sea, son increíbles en el sacerdocio. ¿Y quiénes se atienden? Muy pocos. Muy pocos porque es señal de debilidad, no, porque Dios los va a sanar. Y de nuevo, la primera observación, si estás pasando por un momento de depresión, de ansiedad, la primera lugar donde tienes que buscar qué es lo que te falta es voltear y ver si te estás dando en tu relación paternal con las almas y si te estás dando en tu relación esponsal con la iglesia. Si alguno de esos está vacío, de ahí viene todo lo demás. De ahí vienen todos los problemas después. Entonces, esa es la primera observación. Y de ahí observarnos. Yo les aseguro
que si viene alguien a hablar con ustedes, algún parroquiano, y les trae sus problemas, ustedes los pueden ayudar, ustedes los pueden guiar, por la formación que recibieron, por el don que Dios les ha dado, por la experiencia que tienen, por todo eso ustedes pueden dar esperanza a esas almas, pueden liberar esas almas. Y ustedes somos muy buenos de hacerlo para afuera, ¿verdad? Es lo que les digo, yo no me puedo dar terapia sola a mí. Por afuera puedo, pero por adentro no puedo. Entonces es necesario eso. Cuando el padre Carlos me llamó y me decía de cómo podíamos, de qué quería que se tratara el tema, y era precisamente eso. No les quiero dar un tema espiritual, ya lo saben. Sino, y ni siquiera es un tema, esto es una llamada a que trabaje en su humanidad, para que ese don pueda ser dado, para que ese don pueda ser entregado. Y eso se hace en humildad, así. Cuando el Señor le decía a San Faustina, y es San Faustina, le decía, dámelo todo. Y ella le decía, ya te lo di. Y saben, Santa Faustina, ¿no? Una sandaza, ¿no? Ya te lo di. Y le dice Jesús, no, dámelo todo. Y le dice, Señor, ya te di mis alegrías, ya te di mi trabajo, te ofrecí mi trabajo, mi vocación, mi vida. Ya te ofrecí todo lo que hago durante el día, ya te ofrecí mis oraciones. Y Jesús le seguía diciendo, dámelo todo. Y Santa Faustina no entendía porque ya se lo daba todo. Muchos de ustedes, ojalá la mayoría, ya lo dan todo. Sus vidas, su trabajo, sus entregas, sus actividades, su vida entera. Y Jesús aún le decía a Santa Faustina, no, dámelo todo. Y Jesús les dice a cada uno de ustedes, dámelo todo. Y Jesús se le aparece a Santa Faustina y le dice, es que todo lo que me diste, yo te lo di. Igual, todo lo que ustedes le dan a Jesús, ya se los dio. Él se los dio. ¿Por qué son capaces de dar la vida? Porque Él se las dio. ¿Por qué son capaces de dar su alegría? Porque ya se los dio. ¿Por qué son capaces de dar la oración? Porque ya se los dio. Todo eso Él se los dio. Le dice, dame lo que es tuyo. Y Santa Faustina no entendía. ¿Y qué es lo de ustedes? Su miseria. Su pecado. Eso es lo único tuyo. Todo lo demás, Dios te lo ha dado. Lo que es tuyo es tu miseria. Y aún así, se le puede y se le debe entregar a Dios. Entonces estamos llamados a darlo todo. Están llamados a darlo todo. Es más, ya lo dieron. Ya lo dieron. Entonces, ahora ¿qué se trata? De embellecer ese don que ustedes ya le dieron. Ustedes ya se entregaron por completo. Julio César, ya le diste tu vida a Dios. Ya se la diste. Ahora hay que embellecer ese don. Ese don que ya le diste. El don tuyo. Hacerlo lo más bonito, ¿no? Cuando amamos a alguien, le queremos dar lo mejor, ¿verdad? Entonces están llamados a amar a Dios, a amar a su pueblo, pero a veces se les olvida amarse a ustedes mismos. Amarse a ustedes mismos. ¿Y cómo se demuestra el amor? A través de las acciones, ¿verdad? ¿Y cómo se demuestra el amor a ustedes mismos a través de las acciones? Se demuestra a través de una vida de oración, a través de cubrir sus necesidades, como lo hablamos, sus necesidades humanas, y se muestra a través de ese trabajo en ustedes mismos para embellecerse.
Y no lo digo por fuera, sino por dentro. Para que el don que ya te di, Señor, que sea el más bonito. Te lo di medio, la vasija te la di medio jodidona, como decimos en Sonora. Medio jodidona te la di. Pero tú la puedes perfeccionar con mi trabajo. No solo tú, yo también. Entonces tenemos que dejar de separarnos y ponernos en el cielo para hacernos más humanos. Para trabajar nuestra humanidad, para que trabajen su humanidad y puedan ser mejores sacerdotes. No solo por los demás, sino también por ustedes. No solo por Dios, ya se lo merecen. Hermanos, ya dieron su vida. Hay que darla toda. Y hay que darla de la mejor forma posible. No caer en la cadenita de todo lo que tengo que hacer. A veces ese todo lo tengo que hacer es una pantalla para no trabajar lo que nosotros somos. En mi caso, por ejemplo, el trabajo. Hubo un tiempo que yo estaba trabajando de 6 de la mañana a 11 de la noche. ¿Por qué? Porque no quería tener tiempo para verme, para ver lo que no he trabajado, para ver todo lo que tenía que trabajar. Era un tiempo para entretenerme y no trabajar en lo que debo. Entonces a veces ese hacer y hacer y hacer es necesario, sí, pero que no sea un modo de cegarnos a lo que en verdad sí tenemos que hacer. Lo más importante no es el hacer, es el ser. Y el ser se trabaja desde una persona humana. Suena muy tonto, ¿verdad? La persona humana. Pero así es. Entonces no puede existir el padre Rubén si no existe Rubén. No puede existir el padre Joan si no es Joan. Y tampoco se puede quedar solo en Joan. Tiene que ser padre Joan. Las dos dimensiones tienen que trabajar al punto. Tienen que volverse una, donde ya no haya más división. Donde el padre sea uno y la persona otra no. Donde los dos sean uno. La falta de uno como del otro son terribles. Entonces la plenitud se llega cuando se pueden enfocar los dos juntos. Donde se pueden trabajar los dos juntos. Como les decía, es importante el hacer, sí, es necesario. A lo mejor tienes que celebrar, no sé, 8 misas un fin de semana. Y es importante que las celebres, sí, porque las comunidades, tu gente, lo necesita. Pero ¿cuántas las celebras con el corazón? ¿Cuántas las celebras porque lo tienes que hacer? ¿Cuántas las celebras con la convicción, con la alegría que tuviste en la primera misa? Y si la perdiste, pídesela, pero actuando. A Dios rogando con el mazo dando, me encantan los dichos a mí. Lo mismo, Señor, no tengo celo por ti ya. Esa convicción con la que entré al seminario, con la que fue ordenado, se fue. Se fue. Ayúdame, Señor. Y Él te va a ayudar, pero tú también tienes que hacer tu parte y ver qué es lo que te falta. Literalmente agarrar un cuaderno y hacer un cuaderno de pluma. Darte un día libre y agarrar cuaderno y pluma y ver qué es lo que ha cambiado. ¿Qué es lo que me ha alejado? ¿Qué es lo que ahora no tengo que antes tenía y hacía vibrar mi corazón por ti, Señor? Todos ustedes eligieron el sacerdocio. El sacerdocio no se lo sacaron en una rifa, no le salió en el maizoro. O sea, no es algo que pasó. Ustedes optaron por él. De hecho, en el rito de ordenación
viene, libremente optaste por el sacerdocio. Ya lo hiciste. Es algo que les digo mucho a los matrimonios. Ya están casados. ¿Qué mejor que vivirlo en plenitud? Ya eres sacerdote. ¿Qué mejor que dejar de ser un sacerdote mediocre y vivirlo en plenitud? ¿Sabes cómo? Sí lo sabes. Sí lo sabes. A veces es necesario que a otra persona te lo diga. Sí, también es necesario. Pero tú lo sabes, tú tienes la capacidad. Si necesitas una ayudita, busques ayudita. Es necesario trabajar todas tus áreas humanas. Porque si eres buen sacerdote, si haces muchas cosas, puedes ser un buen sacerdote por fuera, pero por dentro, ¿cómo andas? ¿En verdad eres feliz? ¿En verdad eres pleno? Y esa plenitud y esa felicidad, como bien lo saben, va más allá de que todo esté bien. No se trata de eso. No se trata que todo esté bien. Se trata de esa convicción que tuviste al principio, cuando entraste al seminario. Que ese deseo que te hacía vibrar el corazón, lo tengas. Y cuando no lo tengas, veas por qué. Y ser sincero. La oración sincera es lo mejor del mundo. Ay, Señor, estoy bien cansado, tengo que celebrar esta misa. Y lo estoy haciendo porque lo tengo que hacer, pero estoy muy cansado. Y está bien estar cansado. Y esa sinceridad con Él te va a hacer llevar a una oración plena con Él. Y ver, a lo mejor, la base de todo esto es que estás físicamente cansado. ¿Y cómo lo trabajas? Ahora sí, viendo, a lo mejor pues no puedo dejar de ejercer los sacramentos, pero a lo mejor estoy haciendo esto que puedo no hacerlo y en este tiempo descanso. Puedo, o sea, tienes que organizar toda tu vida en trabajar tus áreas, porque de eso se trata la vida. ¿Hasta dónde embelleciste el don que le diste a Dios? Como le digo, es muy fácil trabajar por afuera, pero al final eso no importa. No importa si lo de adentro está mal. No pierdan el asombro de la vida espiritual. No se acostumbren a Dios. No se acostumbren al sacerdocio. No solo por los demás, no solo por el Señor, sino también por ustedes. Y pues ya pasó la hora. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Algo que quisieran que trabajaran. Buenas, ¿qué tal? Eh, Tengo una pregunta y forma parte de lo que ha pasado en la formación. Eh, ha nombrado la pirámide de necesidades y creo que me quedé anotando solamente con dos, eh, sociales y espirituales. ¿Puede ser? Inicia con las necesidades básicas, Ajá, después seguridad, ajá, después necesidades sociales, bien. después necesidades de estima y llega a la autorrealización. Muchas gracias. Yeah. Bueno, ya que nadie sigue, la idea es también preguntar en este tema a la hora de cuando uno hace como un planteo de nuestras falencias, de las cosas que reconocemos que no están ordenadas. Ahora, el primer paso más allá de la ayuda de la psicología o las ramas que nos podamos acercar, me ha tocado el hecho de hacer una terapia o logoterapia. Pero, por ejemplo, yo veo que siempre hay como una especie de bache a la hora de la decisión. O sea, sabemos qué es lo que podemos tener, pero siempre en el momento previo de la decisión hay algo que
nos como que nos baja la idea y, y eso es lo que cuesta, digamos. Y la pregunta para ti es decir, eh, ¿qué tenemos que hacer a la hora de esa decisión, digamos, de ese momento, como para animarnos a decir que esto no es por nosotros, no es por, digamos, por Dios, sino es también por un servicio común que tiene que ver con la gente, digamos, nuestra vocación es para la gente. Sí, desde una de a todos nos pasa, ¿no? Es general. Y una parte de cuando llevas el trabajo en un alma es trabajar la voluntad, hacer ejercicios de la voluntad. Y eso va a parecer muy simple. Por ejemplo, una de las cosas una de las formas de trabajar la voluntad muy práctica y muy fácil es esta. Cuando suene tu despertador, en ese momento te levantas inmediatamente, besas el suelo si quieres y tiendes la cama. Inmediatamente. Y cuando se lo doy a mis pacientes, dicen, se les hace una tontería. O sea, ¿por qué? ¿Por qué Rosy nos está pidiendo esto? O sea, es tan fácil que ¿por qué lo está pidiendo? Tú quieres seguir dormido, tú quieres seguir en las cobijas, tú quieres seguir acostado. Entonces, en el momento de levantarte, besar el piso o hacer una oración y tender la cama, inmediatamente, eso te va a hacer después, se los dejo por una semana, hacerlo diario, eso te va a hacer entender que tú puedes contra ti mismo. Yo quiero seguir acostado, pero me voy a levantar y lo voy a hacer. Entonces, esas pequeñas actividades te van fortaleciendo, aunque sean externas, te van fortaleciendo para que puedas hacer lo del alma. Vamos con una cosa fácil. Santo Tomás de Aquino, cuando él hablaba sobre el ayuno, él decía, es que el que puede controlar el estómago puede controlar cualquier tentación. Entonces son cosas externas, pero el ejercicio de ellos te fortalece la voluntad para esto otro. Por ejemplo, si alguien está padeciendo con alcoholismo, tú cuando llegas a tu casa, después de nadie se da cuenta porque en las misas estás muy bien, durante el día estás muy bien, pero eres alcohólico, ¿verdad? Entonces, si tú trabajas estas áreas prácticas, haces ejercicios prácticos de la voluntad, ¿qué tengo que decir? Si yo puedo toda esta semana vencer mi flojera, vencer, por ejemplo, estoy usando el mismo ejemplo de levantarte inmediatamente. Si estoy pudiendo hacer esto, claro que puedo no tomarme ese aguardiente hoy. Claro que puedo no tomarme ese vodka hoy. Entonces son ejercicios de la voluntad. Esta es la clave, padre. Para poder vencernos a nosotros mismos es hacer ejercicios de la voluntad. Y eso es básicamente el ascetismo. Todo lo que viene de la psicología tiene su contraparte espiritual, porque es lo mismo. Al final somos seres que somos un solo, ¿no? Entonces, es eso, son simplemente prácticas de ejercicios de la voluntad. Ahora, como en una ocasión hay un sacerdote que fue fundador de una comunidad religiosa, que tuve el don de conocerlo. La comunidad son franciscanos de la Renovación, están en Nueva York, el padre Groeschel. Él era doctor en psicología y en una ocasión le dije, de hecho, él da una de las clases de cuando me especialicé en sexualidad, y le decía yo, padre, ¿cuál es la limitante de la psicología? Y me la contestó muy fácil. Dice, la gracia. La psicología no contempla la gracia, no contempla el poder de la gracia. Entonces, al trabajar nuestra humanidad tenemos el ejercicio de nuestra voluntad para fortalecernos y salir de esos baches, y tenemos la gracia de Dios, mira, no solo vamos a salir del bache, vamos a volarlo literalmente con el empuje que nos va a dar la gracia de Dios y con el esfuerzo propio, ¿no? Y la vida espiritual, la vida en general, no se basa en conquistas, sino en batallas. Entonces, si estamos trabajando
un área de nuestra vida y volvemos a caer y volvemos a caer, mientras la estemos trabajando, estamos en la batalla. Y créanme que Dios lo ve. Y eso mismo, sin darnos cuenta, nos va a ayudar hasta que se haga algo común, algo que se haga fuerte. Por ejemplo, yo batallaba mucho con esquemas. Y ahora soy demasiado esquemática. Pero cuando entré al convento, tenía 18 años y yo batallaba mucho con esquemas. Y entré a una comunidad religiosa que todo era esquema. Todo, literalmente era un horario y lo tenías que seguir y yo batallaba mucho con eso. Pero al hacerlo, llegó un momento que no sé cuándo fue, que después lo hice naturalmente y después se volvió una parte de mí. Entonces, ese es el ejercicio diario de trabajar en nuestras áreas. ¿Le contesté su pregunta? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. ¿Algún otro padre que aproveche el Padre Eugenio? Y Padre Eugenio, le prendido su micrófono. ¿Algún otro padre que quiera hacer alguna pregunta? Estos muchachos son bastante tímidos. Hola, hola. Bueno. Ahorita me acordé poner la playera. Ah, bueno. Mis hermanos sacerdotes, pues estoy aquí en un viaje, aquí en León, Guanajuato. Vine a un mandado y pues me dio la oportunidad de entrar en la plataforma. Es el lugar donde estoy, casi no hay muchos señales y mucha cobertura y por eso casi no entraba nada más, pues veía la repetición de cada intervención y pues siempre estoy, pues viendo, ¿verdad? Los videos que se quedan como repetición y me ha ayudado mucho en el ministerio sacerdotal, todos los temas que se ha dado en la plataforma, en especial por ahorita, pues el tema está muy interesante, cómo tenemos que enfrentarnos entre nosotros mismos. Pues se me hizo muy interesante esto y trataré de ponerme en mí mismo, ¿verdad? Para controlarme también. A veces nosotros los sacerdotes, como que la psicóloga tiene mucha razón lo que ella dice y pues a veces como que parece que estamos haciendo el bien, pero otra persona a veces nos hace ver de o sea, lo que estamos fallando, ¿verdad? Y eso es muy bonito, muy hermoso, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos muchos conocimientos, como decía la psicóloga, ¿verdad? Pero hay cosas que a veces no nos fijamos en nosotros mismos. Por eso, pues, ese tema, pues, es de una herramienta para nosotros y así también, pues, estemos bien desde lo interior, desde los psíquico, psicológico, moral, ético, espiritual, y así andemos bien después y podemos rendirnos más en nuestro ministerio. Muchísimas gracias, psicóloga. No sé cómo agradecerle, pero esas palabras tan hermosas, tan bonitas que nos ha dirigido hoy. De hecho, sí, a mí me tocó muy bien en el corazón, ¿verdad? Todo esto, para también nosotros necesitamos frenarnos, así como muchos queremos hacer muchas cosas y pues habló sobre de la oración, de la liturgia y todo, pues estamos pues rezando, 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 pero también hace falta esta, como dijera, ¿verdad?
no es un tema, sino es algo para que nosotros tengamos esta herramienta para manejar en nuestra vida como sacerdote. Mis queridos hermanos sacerdotes, pues les mando mucho saludo, un abrazo. Yo soy el reverendo padre Eugenio Castro José, tengo 10 años en el ministerio. Quizás otros que están aquí pues en la misma plataforma, a lo mejor tienen más experiencia que yo y más años, ¿verdad? Pero pues estamos en este caminar con Dios, porque todo lo que hacemos es para agradarle a Dios uno y trino. Dios los bendiga a todos. Gracias por escucharme. Gracias, Gracias, Padre Padre Carlos. Eugenio. Dios lo bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, ¿algún otro sacerdote? Bueno, Rosy, pues yo creo que Una la intervención. invitación. Padre Sóstenes, cuéntenos. Sí, buenas noches. Buenas noches, padre. Buenas noches, psicóloga. Estaba pensando, de verdad, como usted lo dijo, que en el inicio uno como que empieza con uno con mucho fervor, se me llama mucho la atención cuando uno sintió el llamado de Dios, como que todo es una, no sé, una experiencia tan bonita, pero ya a lo largo de años, como que va cayendo uno como una rutina, ¿verdad? Cada día es lo mismo, cada lo mismo. Entonces yo quisiera para que con todos sus conocimientos y su experiencia también con los sacerdotes y religiosas, como dar un tips ahí para volver cada día a renovar ese dinamismo, ese deseo, porque para no caer en decir un esquema, es lo mismo. Estaba yo pensando eso porque realmente a lo largo del camino, o sea, por muchos años, el sacerdote, como que en un momento en que uno dice, bueno, como que va perdiendo el sabor, ¿verdad? El sabor. Bueno, como dar ahí unos tips, ¿verdad? Me gustó mucho lo que usted decía, a veces perdemos ese contacto con el Señor, ese encuentro con el Señor en nuestra oración. Bueno, es más que todo, pues darle como tips con esa experiencia para así que cada día vivirlo como que uno acaba diré yo, de ordenarse, ¿verdad? Con ese entusiasmo, porque la gente nota, ¿verdad? El padre se ve cansado, el padre como que no, ¿verdad? Como uno radia lo que uno es interiormente. Gracias. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Primero, no traen todas las cargas que no traían cuando recién se ordenaron, ¿no? No traen todos los problemas cargando de sus parroquias, de las personas que no los quieren, de las personas que en vez de apoyo son piedras de tropiezo, de su hermano sacerdote que le da problema, el obispo que no lo quiere, no traen todas esas cosas, ¿no? Es lo mismo. Fíjense que es muy parecida a la terapia, cuando doy terapia a sacerdotes y doy a parejas, es muy parecida a la cosa, y eso viene la madurez de la relación, ¿no? O a lo mejor no va a haber el mismo sentimentalismo, pero un tip que creo que es el principal, y esto lo aprendí de mi obispo. A mi obispo en una entrevista le dijeron, ¿cuándo decidiste ser obispo? Y esa pregunta se le hicieron a varios obispos. Y ¿cuándo decidiste ser sacerdote? ¿No? Y todos decían, cuando tuve 18 años, estaba haciendo esto y el Señor me llamó. Y el otro obispo decía, ¿cuándo esto? O sea, todos contaban cuándo, ¿no? Y mi obispo contestó, hoy. Y le dice, ¿cuándo decidiste ser sacerdote? Hoy. Si les puedo dar un consejo sobre tu pregunta, padre, es eso. Elegir tu vocación cada día. Y hacer un pequeño acto. Si ustedes usan, los actos externos nos ayudan mucho a los actos internos. Si ustedes usan algún anillo, muchos sacerdotes usan un anillo, o tienen un cáliz específico, o tienen una cruz, si tienen algo que les recuerda su ordenación, cada día, antes de iniciar su día, denle un beso.
Denle un beso y va a ser un símbolo externo de hoy abrazar mi vocación. Hoy quiero ser sacerdote. Hoy te entrego mi vida, Señor. Les va a tomar menos de 1 minuto diario. Menos, es segundos lo que te toca. Y eso te puede cambiar todo el panorama de tu día. Porque hoy aceptas tu vocación, hoy entregas tu vocación. Y hacerlo renovado. Entonces, la fuerza va a ser renovada. Y como les digo, hacer un examen de conciencia, a ver qué es lo que pasa. O sea, qué es muy importante analizarlo para poderlo trabajar. ¿Cuál es la diferencia entre hoy? Bueno, aparte que tienen 20, 30 años más de edad, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué he perdido? Y se van a dar cuenta que a lo mejor has perdido oración. ¿Por qué? Porque en el seminario había momentos específicos de oración. Y a lo mejor ahora ni siquiera tienes adoración. Y a lo mejor no tienes adoración porque cuando pones un pie en la parroquia toda la gente se te va encima y toda la gente necesita el padrecito y no puedes tener una hora de oración. Y después ver cómo lo resuelvo. Bueno, la iglesia la cerramos a las 6. A las 8, con todo apagado, me voy a ir a la iglesia. Y voy a tener un momento de adoración. Así, cara a cara, ¿no? Entonces, el consejo práctico sería estos dos. Aceptar tu vocación hoy. Abrazarla hoy. Y el segundo, ver cuál es la diferencia para ver las cosas que puedes trabajar. Siempre hay cosas que podemos cambiar. Hay cosas que no vamos a poder cambiar. A lo mejor tienes mucho trabajo, pero entonces necesitas más organización para darte tiempo. O sea, hay muchas cositas prácticas que en cada paso se pudiera dar, pero te aseguro que hacer esa pequeña oración todos los días, ese pequeño gesto externo de a lo mejor, como les digo, besar tu anillo, besar el cáliz a lo mejor que tienes con el que celebraste la primera misa, o la cruz que usas, o sea, ese gesto externo te va a ayudar a abrazar tu vocación y te va a ayudar a volver a ese detalle, ¿no? El mismo se los doy a las parejas con el anillo de matrimonio, por ejemplo. O sea, son pequeños actos externos que te hacen volver al primer amor. Bueno, Rosy, pues muchas gracias por acompañarnos esta noche. Si quieres, terminas con una oración y pues, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, te alabamos. Gloria a ti, Señor. Santo eres, Señor. Santo Señor. Señor, en esta noche te pido por estos hermanos sacerdotes, por lo que tú sabes que cada uno de ellos cargan. Tú sabes, Señor, las cruces personales. Tú sabes las heridas. Tú sabes que es cansado darse y darse y darse. Entonces, Señor, en este momento te pido que ellos reciban, en este instante reciban tu amor, tu presencia, tu fortaleza, Señor. Que este cansancio del caminar se llene de ti, de tu amor, de tu fortaleza. Gracias, Señor, por la vida de cada uno, por su vocación. Gracias, Señor, por lo que cada uno de ellos es para la iglesia, para el mundo entero. Gracias, Señor, por hacerte presente a través de cada uno de ellos, hacerte un Dios vivo, humano entre nosotros. Ven, Señor, con el poder de tu amor y bendice cada uno de tus hijos. Llena, sacia, Señor. Sana, restaura sus corazones, Señor. Que seas tú, Señor, su gozo, su alegría, su fortaleza. Y que ellos sean valientes, capaces de poner de su parte, capaces de poner el trabajo necesario para que tú lo lleves a la plenitud. Madre Santísima, protégelos, cuídalos, aléjalos de tentaciones.
darles las fortalezas de trabajar en su voluntad, para optar por ti, para trabajar en sus vidas, para trabajar día a día, Señor. Vuelve a vibrar su corazón por tu amor. Envíe tu bendición en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que el Bueno, Señor... Rosy, pues muchas gracias por acompañarnos. Dios te bendiga y pues bendiga ya a la gente de Peoria y por aquí nos estaremos comunicando yo. Padres, muy buena noche. Dios los bendiga a ustedes también. Buenas Muchas noches, gracias. saludos, buenas Muchas noches. Gracias, hasta Buenas luego. noches, gracias, bendiciones. Sí, gracias. Bendiciones. Gracias. Haré lo correcto, padre.